En el pequeño pueblo de Cangas de Onís, en Asturias, vivía Isabel, una joven de 22 años que apenas comenzaba su vida matrimonial. Recién casada con Javier, un hombre 8 años mayor que ella, la boda fue sencilla y discreta, celebrada en la iglesia parroquial del pueblo, con solo unos pocos familiares cercanos y amigos íntimos. Nada de grandes fiestas ni alharacas, justo como había pedido la madre de Isabel, que siempre soñó con una ceremonia tranquila y sin estridencias. Isabel llevaba un vestido de novia blanco de corte clásico, con encaje en las mangas y una ligera cola que apenas rozaba el suelo de piedra del templo. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro, y sus zapatos de piel beige con tacón medio apenas hacían ruido al caminar. A pesar de la apariencia dulce y serena, en su interior bullía una mezcla de emociones incomprensibles, ni alegría plena ni miedo tangible, solo una inquietud que no lograba descifrar. Javier trabajaba en el ayuntamiento local, un hombre respetado y serio, con una expresión siempre contenida y unas cejas pobladas que le daban un aire de autoridad y calma. Sus padres habían sido quienes impulsaron el matrimonio, convencidos de que Isabel era la esposa perfecta para su hijo, y los padres de Isabel, aunque con reservas, habían aceptado sin protestar. Después de que los invitados se marcharon, la joven pareja quedó sola en el modesto piso de 2 habitaciones que Javier había alquilado cerca del centro del pueblo. Isabel se encontraba en el dormitorio, ya cambiada del vestido de novia a una delicada bata blanca de algodón con finos bordados, tan ligera que casi podía verse a través de la tela. La bata apenas cubría sus piernas, dejando entrever las medias finas color nude que combinaban con unos zapatones de estar por casa que aún no había tenido tiempo de ponerse. Su cabello suelto caía en ondas suaves y algunas hebras se pegaban a su cuello debido al calor que sentía, mezcla de nervios y ansiedad. Javier entró con pasos silenciosos y se sentó en el borde de la cama, quitándose la chaqueta y dejando que su mirada se posara en Isabel con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave, como si estuviesen en una consulta y no en la primera noche de casados. Ella asintió sin mirarle, sus ojos fijos en el suelo de madera. Entonces, sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul y se la entregó. «Esto es para ti», dijo. «Que recuerdes esta noche». Dentro había una cadena dorada con un colgante en forma de flor de azucena, frío y delicado contra la piel de Isabel cuando Javier se la puso alrededor del cuello. Por un instante, ella sintió su aliento cálido cerca, un detalle mínimo pero suficiente para estremecerla. Javier rozó sin querer su clavícula con los dedos y se apartó rápidamente, disculpándose en un susurro. «No quiero que tengas miedo. No soy un enemigo». Isabel levantó la mirada por primera vez esa noche, encontrando en sus ojos una esperanza tímida. Ella respondió con un leve murmullo. «No estoy acostumbrada». Para aliviar la tensión, Javier propuso hacer una pequeña ceremonia de bendición. En el baño, se lavaron las manos y la cara, y luego, sobre una alfombra en el centro del dormitorio, recitaron una oración conjunta, pidiendo bendiciones para su vida juntos. Isabel estaba descalza, con el vestido mojado pegado a su piel, y por primera vez sintió que su cuerpo vibraba por algo nuevo, delicado y aún desconocido. Después, él fue a la cocina y trajo una cena modesta, patatas cocidas con perejil y un poco de queso fresco. Se sentaron en la mesa de madera, y Javier puso la comida en el plato de Isabel, mirándola con firmeza. «Desde ahora somos familia. Comemos juntos». Ella tomó la cuchara y, aunque no sonreía, notó que la comisura de sus labios se elevaba ligeramente. De repente preguntó, sin mirarle, «¿Nunca me dejarás?». Javier se quedó inmóvil unos segundos y luego respondió con convicción, «Nunca. Ahora estás bajo mi protección». Isabel sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, una calma tenue la envolvió. Mientras fregaba los platos después de cenar, Javier quiso ayudar, pero ella se negó con una sonrisa sutil. «Este es mi hogar ahora. Quiero ser su dueña». Él la miró largo rato, y en sus ojos apareció una calidez que la asustó un poco. Cuando le ofreció un vaso de leche, Isabel lo tomó con ambas manos, y sus dedos se rozaron accidentalmente. Él no retiró la mano, pero tampoco sostuvo el contacto. En el borde del vaso quedó una marca rosada de su brillo de labios, como un beso invisible. Javier sonrió levemente. Antes de dormir, la pregunta de Javier hizo que el corazón de Isabel se detuviera un instante. «¿Tuviste a alguien antes de mí?». Ella guardó silencio, luego asintió sin levantar la mirada. «Sí, pero se fue. Me dejó». Javier no insistió, solo tomó su mano y dijo,
solo me importa tu presente. Y está aquí, ahora. Isabel lo miró fijamente y por un momento pensó que tal vez podría intentar abrirle su corazón. Aquella noche no hubo caricias, ni pasión, pero algo comenzó a cambiar entre ellos. Mientras él dormía, ella quedó despierta, mirando el techo, pensando, quizá no todo está perdido. Quizá pueda aprender a quererlo. Sin embargo, una sombra invisible se cernía sobre su nueva vida, como un susurro que prometía revelar secretos ocultos justo cuando todo parecía en calma. A la mañana siguiente, Isabel despertó temprano, aún con la luz dorada del sol filtrándose a través de las cortinas de lino blanco que decoraban la habitación. Javier seguía dormido, su respiración tranquila y pausada. Ella lo observó desde la cama, su rostro serio y marcado por unas cejas pobladas que le daban un aire de autoridad, aunque ahora, en la intimidad del amanecer, parecía más vulnerable que nunca. Isabel se levantó con cuidado para no despertarlo y se envolvió en un albornoz de seda gris claro, ceñido a la cintura, dejando asomar la curva de su cadera con una delicada insinuación que ni siquiera ella había planeado. Se miró al espejo del dormitorio. Su piel clara contrastaba con el brillo oscuro de sus ojos, y su cabello, aún algo despeinado, caía en ondas suaves sobre los hombros. Un leve rubor cubría sus mejillas, resultado de la mezcla entre el nerviosismo y la esperanza. Bajó a la cocina, donde el aroma del café recién hecho ya se esparcía por el aire. Desde la ventana podía ver a los vecinos, la señora Carmen colgando la ropa en el patio, y un chico adolescente con mochila que caminaba hacia el instituto, saludando con la mano. Todo parecía tranquilo, cotidiano, pero dentro de Isabel algo se removía, una inquietud que no sabía cómo nombrar. Javier apareció en la cocina con el pelo aún mojado, vistiendo unos pantalones deportivos y una camiseta sencilla. Sus ojos recorrieron a Isabel con una mezcla de sorpresa y admiración que ella notó inmediatamente. «Buenos días», dijo ella, con una sonrisa tímida. «¿Has dormido bien?» «Sí», respondió él. «No te moviste mucho. Parece que empiezas a confiar». Isabel asintió, sin poder ocultar un leve sonrojo. Después de unos minutos de silencio, se atrevió a preguntar, «¿Y tú? ¿Tuviste a alguien antes de mí?» Javier dejó la taza sobre la mesa, miró hacia otro lado y suspiró, «Sí. Pero ya no importa. Fue diferente, sin compromisos, sin promesas. Nada serio». La franqueza de sus palabras le dolió a Isabel más de lo que esperaba. Ella, que aún no sabía si podía amarlo, deseaba ser algo más que una simple etapa pasajera. Después del desayuno, Javier salió para trabajar y Isabel se quedó sola en el apartamento. La quietud era casi palpable, cada sonido, desde el tic-tac del reloj hasta el roce del viento contra la ventana, parecía amplificado. Para no sucumbir a la soledad, comenzó a ordenar los estantes del salón, limpiando el polvo acumulado, mientras su mente vagaba entre recuerdos y dudas. Al revisar la mesita de noche, encontró un cuaderno viejo, con la portada gastada y las páginas amarillentas por el tiempo. A pesar de la intriga, dudó en abrirlo, porque sabía que estaba invadiendo la intimidad de Javier, pero la curiosidad fue más fuerte. Las primeras páginas contenían anotaciones administrativas, nombres y números, pero al avanzar, encontró palabras escritas con una caligrafía femenina. Olga, 2017. Frases breves seguían. Su cabello huele a lavanda, no puedo olvidar su risa, otra vez soñé con ella. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, la puerta sonó y Javier entró con una caja de helado en la mano. «¿Qué pasa?» «Pareces ausente», dijo, colocando la caja sobre la mesa. Isabel cerró el cuaderno de golpe y le respondió con voz firme. «¿Alguna vez has sentido que vives con alguien, pero que no estás realmente con él?» Javier se quedó quieto, con el rostro serio, y se acercó lentamente. «¿Encontraste algo?», preguntó con voz baja. Sin palabras, Isabel señaló la mesita y el cuaderno abierto. Javier lo tomó, lo hojeó y, de repente, lo rompió por la mitad con un gesto brusco. «Eso es el pasado. No voy a volver a él. Pero tú no eres ella, ni un reemplazo. Te elegí a ti». Isabel sintió que algo dentro de ella se suavizaba, aunque las heridas no desaparecían del todo. Él se acercó, tomó su mano y la apoyó en su mejilla, un contacto cálido que despertó una chispa nueva. Pasaron la tarde juntos, viendo una película en el suelo del salón, cubiertos con una manta suave. Isabel llevaba unos pantalones cortos cómodos y una camiseta ancha que caía ligeramente de un hombro, dejando ver la piel tersa y un collar sencillo de plata que relucía con cada movimiento.
Javier, sentado detrás de ella, masajeaba suavemente sus pies cubiertos por unas medias finas, en un gesto inocente pero cargado de ternura. Aquella noche, aunque no hubo caricias ni palabras de amor, algo invisible comenzó a tejerse entre ellos, un delicado lazo que prometía un futuro incierto pero no imposible. Pero justo cuando la calma parecía instalarse, una mirada furtiva desde el balcón del edificio vecino rompió la tranquilidad, y una sombra del pasado comenzó a acechar nuevamente, con la amenaza de desvelar secretos que nadie quisiera enfrentar. Al caer la noche en Cangas de Onís, Isabel se encontraba en el balcón de su apartamento, colgando la ropa recién lavada bajo la suave luz de la farola del callejón. La brisa fresca acariciaba su piel desnuda en los brazos, mientras su bata de seda gris claro ondeaba ligeramente, dejando entrever la curva de sus muslos bien torneados. De repente, notó una presencia en el balcón contiguo, una mujer joven, de cabello corto y oscuro, vestida con una camiseta holgada y unas mallas negras que resaltaban sus piernas largas y estilizadas. La mujer no apartaba la vista de Isabel, como si quisiera escudriñar cada uno de sus movimientos sin pudor ni vergüenza. Isabel, sorprendida, alzó la mano en un gesto cortés pero firme, intentando romper la tensión. La mujer ladeó la cabeza en un movimiento lento y enigmático, y desapareció tras la puerta de su apartamento. Un par de días después, Isabel se cruzó con aquella vecina en la entrada del edificio. La mujer tenía un cigarrillo entre los dedos y sostenía una bolsa con alimentos en la otra mano. Lucía una chaqueta de cuero negra que contrastaba con su actitud desafiante. ¿Eres la esposa de Javier?, preguntó sin rodeos, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí, respondió Isabel, intrigada pero sin perder la compostura. ¿Y tú, Marina?, dijo ella. Vivo justo enfrente. Javier me ayudó con unos papeles hace tiempo. Es un buen tipo. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda ante aquella afirmación tan seca y con un matiz oculto. Marina continuó, «Seguro que ya te estás acostumbrando a sus reglas». No, Isabel quiso replicar, pero la mujer se alejó con un movimiento de hombros y una sonrisa irónica que parecía guardar secretos oscuros. Esa noche, en la intimidad del dormitorio, Isabel preguntó a Javier, recostada junto a él bajo las sábanas limpias y frescas. ¿Conoces a esa Marina? Javier se tensó por un instante, luego asintió lentamente. Sí, la ayudé hace unos años cuando tenía problemas con su divorcio. ¿Por qué lo preguntas? Ella me mira de una forma rara, como si supiera cosas que yo no. Javier suspiró, con una mirada que parecía cargar con un peso invisible. Isabel, ¿estás buscando motivos para preocuparte? No soy santo, pero tampoco un mentiroso. Te elegí a ti. Isabel lo miró, pero no pudo dejar de sentir una sombra de duda. Al día siguiente, Javier se quedó hasta tarde en el trabajo, y ella se encontró sola otra vez. Mientras hojeaba un álbum familiar antiguo, el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Al asomarse por la mirilla, vio a Marina, con un impermeable negro y un paquete en la mano. Isabel abrió con cautela. Pensé que te podría faltar sal, dijo Marina, entrando sin esperar permiso y dejando el paquete sobre la mesa. Isabel la observó como a un gato que ya había invadido su hogar y ahora miraba alrededor con descaro. No te preocupes, ya tengo todo, respondió con una sonrisa forzada. Marina se paseó por el salón con familiaridad, tocó el respaldo de un sillón y miró por la ventana de la cocina antes de soltar con voz baja. Sabes que esta no es la primera casa de Javier. Después de su anterior pareja, Isabel tragó saliva, mientras Marina esbozaba una sonrisa que era a la vez un aviso y una provocación. Después de Oksana, continuó. Ella no está en ningún álbum. La borraron como una mancha, pero esa pasión fue real. Isabel exhaló con fuerza, sintiendo como un nudo se apretaba en su pecho. ¿Por qué me dices esto?, preguntó con voz trémula. Para que sepas que a veces somos solo un reemplazo, no la causa. Marina salió dejando atrás el paquete de sal y un silencio pesado que llenó la casa. Esa noche, mientras yacían juntos en la cama, Isabel deslizó la mano por el pecho de Javier, quien reaccionó con un leve estremecimiento. ¿Tienes miedo?, preguntó él con suavidad. No, solo temo que te vayas y que alguien más recuerde lo que fui para ti. Javier la atrajo hacia sí, sus manos dibujando delicados caminos por su espalda a través de la tela fina de su pijama. Había calor y una timidez nueva, y aunque no hubo promesas, sí un lazo que parecía imposible romper. En la penumbra, sus labios rozaron la piel suave de Isabel, un gesto casi imperceptible, pero cargado de una intimidad profunda y silenciosa. Sin embargo, en el fondo,
Una pregunta latía con fuerza. ¿Podrían realmente dejar atrás los fantasmas del pasado o estaban condenados a vivir bajo su sombra? La respuesta parecía esconderse en un lugar oscuro y olvidado, esperando ser descubierto. Pasaron 2 semanas desde la inquietante visita de Marina, y en el apartamento de Isabel y Javier se respiraba una calma tensa, como la antesala de una tormenta. Isabel, cada vez más atrapada entre la rutina diaria y el peso de los secretos, comenzó a notar pequeños detalles que la inquietaban, pasos sigilosos en el pasillo cuando ella estaba sola, susurros apenas audibles y la sensación constante de que alguien la observaba desde las sombras. Aquella tarde, mientras Javier se duchaba tras una larga jornada en el ayuntamiento, Isabel decidió que ya no podía seguir ignorando la inquietud que crecía en su interior. Se puso una blusa blanca de seda que caía ligera sobre su piel, dejando entrever la delicada curva de su espalda y un collar de plata que rozaba su clavícula. Combinó la blusa con una falda negra ajustada que acentuaba sus caderas, y unos tacones rojos que resonaban con firmeza en el suelo de madera. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó su chaqueta y bajó al sótano del edificio, un lugar que siempre había evitado por su olor a humedad y su penumbra constante. La puerta de hierro oxidada crujió al abrirse, y la luz parpadeante de una bombilla apenas iluminó el interior. En el fondo de aquel espacio olvidado encontró cajas antiguas, muebles cubiertos de polvo y un abrigo femenino colgado en un perchero. Debajo del abrigo, un sobre amarillento llamó su atención. Lo abrió y leyó con voz queda unas palabras escritas con tinta negra. Se fue, pero su sombra quedó. Nadie debe saber. M. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Esa inicial no dejaba dudas. Marina, de repente, una figura apareció en la penumbra. Era Zoila, una mujer de unos 30 años, con largo cabello oscuro y ojos intensos que parecían atravesar a Isabel. ¿Lo encontraste?, preguntó en voz baja, apoyándose contra la pared. Hay cosas que no quieres saber, pero debes. Aquella que desapareció, no es un secreto cualquiera. Isabel tragó saliva, sus dedos temblando mientras sostenía el sobre. ¿Quién era ella?, preguntó con voz apenas audible. Zoila se acercó, su mirada firme. Oksana. Fue su pareja antes de ti. Y algo oscuro quedó en este lugar. La revelación cayó sobre Isabel como un golpe. Mientras ascendía las escaleras, el peso de la verdad la aplastaba. Al llegar al apartamento, Javier la esperaba, con el pelo aún húmedo y el rostro serio. ¿Dónde estabas?, preguntó, intentando ocultar la preocupación. Isabel no pudo mentir. En el sótano. Encontré su abrigo y una carta. Javier suspiró, con los ojos llenos de sombras. Ella fue un torbellino en mi vida. Imposible de controlar. Se fue una noche, con heridas que nadie vio. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Me amas?, Javier la miró con sinceridad. Sí. Y temo perderte más que a mí mismo. Esa noche, ella se vistió con un vestido blanco translúcido que acariciaba su figura, regalado por una tía ucraniana en la boda. Javier la observaba en silencio, admirando esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Se acostaron juntos, sin tocarse, pero con la respiración sincronizada. Entonces, él rozó su hombro y ella susurró, no soy un juego, lo sé, respondió él, besando suavemente su cuello, pero justo cuando parecía que la tormenta amainaba, un timbre inesperado resonó en la puerta. Isabel abrió y encontró a Zoila, con un paraguas negro y ojos llenos de determinación. Necesito hablar contigo. Hay cosas que no entiendes. El pasado aquí es más profundo, dijo, dejando caer un viejo llavero con una llave oxidada. Isabel tomó la llave, sintiendo como una nueva oscuridad se cernía sobre su vida. La llave parecía un arma, un misterio y una amenaza, y con ella, la promesa de que la verdad apenas comenzaba a salir a la luz. Esa misma noche, mientras Javier se duchaba, Isabel se quedó sola en el apartamento con la llave oxidada apretada en la palma de su mano. La luz tenue del salón apenas iluminaba el contorno de su figura, envuelta en una bata de satén color marfil que caía delicadamente sobre sus hombros, dejando entrever la curva sutil de su cuello y la línea suave de su espalda. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío, y el silencio pesado hacía que cada latido de su corazón retumbara con fuerza en sus oídos. Con un suspiro profundo, se dirigió al sótano, esa puerta oscura que hasta ahora había evitado, y con la llave giró el cerrojo que chirrió como un lamento antiguo. Al entrar, el aire húmedo y el olor a moho la envolvieron,
pero su determinación era más fuerte que cualquier miedo. Encendió la linterna de su móvil y comenzó a explorar aquella pequeña habitación olvidada. En un rincón, encontró una caja de madera cerrada con cuidado. La abrió y dentro había objetos que parecían contar una historia rota. Un pañuelo bordado con encajes, una fotografía amarillenta de una mujer joven con ojos intensos y labios carnosos, una carta doblada con una caligrafía delicada. Isabel leyó la carta, y las palabras escritas con tinta negra parecían susurrarle secretos prohibidos. No soy solo un recuerdo. No desaparecí. Estoy aquí, en cada sombra. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había dejado atrás? En ese momento, escuchó pasos en la escalera. Giró y vio a Javier, con el pelo aún mojado y una expresión mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué haces aquí? Preguntó con voz baja. Buscando respuestas, respondió ella, mostrando la carta. Esto es más grande de lo que imaginaba. Javier se acercó lentamente, tomando la carta y leyendo en silencio. Luego, con voz cargada de emociones contenidas, confesó: Oksana, fue la mujer que amé antes de ti. Pero nuestra historia terminó en sombras que aún no puedo olvidar. Isabel sintió que una tormenta interna se desataba, pero decidió aferrarse a la verdad. Quiero saberlo todo, Javier. Quiero que no haya secretos entre nosotros. Él la miró, y por primera vez en meses, su mirada se suavizó, mostrando una vulnerabilidad casi infantil. Te prometo que no habrá más mentiras. Aquella noche, volvieron al dormitorio, donde Isabel se cambió lentamente, deslizándose en un vestido de seda blanco semitransparente que abrazaba su figura con elegancia y sugerencia, dejando al descubierto la línea de sus hombros y un leve escote que insinuaba más de lo que mostraba. Javier lo observaba en silencio, fascinado por la mezcla de fortaleza y delicadeza que irradiaba. Se acostaron juntos, sin tocarse, pero con la respiración sincronizada, y él rozó suavemente su hombro, mientras ella susurraba: no soy un juego, lo sé, murmuró él, besando con ternura su cuello, pero justo cuando la calma parecía asentarse, un golpe seco resonó en la puerta. Isabel se levantó, con el corazón en un puño, y abrió para encontrarse con Zoila, la mujer misteriosa, que sostenía un paraguas negro y una expresión grave. Es hora de que sepas la verdad completa, dijo, dejando caer un sobre grueso sobre la mesa. Este es solo el principio. Isabel tomó el sobre con manos temblorosas, mientras una sombra invisible caía sobre el apartamento, y el eco de secretos aún por descubrir resonaba en el aire, anunciando que la historia apenas comenzaba.